Bien, Sergio, ¿ya está entonces? No, falta comunión. Bien, buenos días. El padre general Adolfo Nicolás, entre otras cosas, en las dos cartas que él escribió a propósito de la restauración de la Compañía de Jesús, nos animaba a aprender de las luces y sombras de nuestro pasado, con el fin de percibir con mayor claridad y entregarnos con mayor generosidad a lo que el Señor pide de nosotros en el momento presente. ¿Cómo lo estamos celebrando en España? Esto que quizás para muchos de nosotros fue una novedad, puesto que en realidad desconocíamos bastante de lo que había significado la supresión y la restauración. Se han publicado distintos folletos, unos más de divulgación, otros preparados por José Antonio García, en principio más dirigidos a nuestras comunidades. Ha habido muchas publicaciones, tanto de libros, algunos de cuyos autores están aquí, como artículos de investigación y de divulgación. Ha habido exposiciones, las está viendo ahora mismo, por ejemplo, varias en Andalucía. Conferencias múltiples, aquí hay varios de los conferenciantes que se han recorrido media España este año dando la misma conferencia, o casi la misma, digamos, y en un nivel más de educación. Quisimos también que Eduxi proporcionara a todos nuestros alumnos de los centros educativos una guía didáctica preparada también por historiadores, adecuada a su nivel, para que también en esas capas del estudio elemental se pudiera tener una primera idea de lo que significó. Este congreso nació porque los instructores de tercera aprobación pensaron en la posibilidad de que este año tuvieran su reunión anual, los instructores de habla española, aquí en España. Y el propio instructor de aquí, Antonio Guillén, los invitó para poder tener un conocimiento no solo de la restauración, sino también, por ejemplo, de Polanco, a quien escucharemos, sobre quien escucharemos esta mañana, precisamente porque Polanco había sido una persona muy desconocida entre los primeros jesuitas incluso, y podía servirnos de enlace entre el propio Ignacio y la segunda compañía. Así que esa petición o ese deseo fue canalizado por el Provincial de España para lo que estamos celebrando ahora. Así nació este congreso y fue pensado en principio sobre todo para jesuitas. Jesuitas y amigos cercanos, como sois los que estáis aquí. Por eso nunca pensamos en un congreso de tipo académico, nunca pensamos en una oferta totalmente abierta, sino orientada como divulgación de lo que muchos de los expertos que hay aquí conocen muy bien, pero que nos lo digan para los que apenas sabemos, diríamos, y para que en la Compañía Española hubiera un conocimiento mayor de todo ello. De ahí que, sobre todo, los novicios, los juniores, los que están en teología, fueran animados, invitados, empujados, si queréis, con muy buena intención, con la mejor de las intenciones para conocer todo esto por propio provincial. Y nos alegramos mucho de que aquí haya una representación muy plural, muy rica y muy variada de toda la Compañía Española, incluso también de otros países representados por algunos participantes. Tenemos que agradecer en principio a la Casa, superior, el hermano ministro, en fin, no vamos a personalizar más, pero la Casa ha puesto a disposición de nosotros todo lo que hay. Y tenemos dos personas en quienes vamos a confiar la infraestructura. Miguel Córdoba es además historiador,
y no solamente ha estado dando carpetas y cobrando, sino que... bueno, Miguel entre sus genes están los empleados de banca, especializados en cobros y pagos. Bueno, pero no está aquí fundamentalmente como eso, sino como historiador también y muy interesado en el tema. Y Sergio es la llave de entrada a toda la casa, digamos, es quien conoce muy bien todos los entresijos de la casa. Cualquier problema que haya, por favor, acudid a los dos, y los dos están al servicio de la marcha del Congreso. Y antes de presentar a José García de Castro, quiero dar la palabra 5 minutos al padre Félix Juan Cabasés, porque se acaba de poner una mesa junto a la salida de esta sala, encargada a los juniores, donde ellos van a estar vendiendo libros. El padre Cabasés, que se ha encargado desde hace muchos años de la promoción de nuestra casa de Loyola y conoce al dedillo sus orígenes y su historia, nos ha regalado, y lo tenemos en la carpeta, un folleto sobre el diario del padre Luengo. Va a salir mucho en el Congreso del padre Luengo, nos lo ha querido regalar y además ofrece lo que él va a decir ahora en la mesa de los libros que van a estar expuestos durante el Congreso. Así que, por favor, con el teléfono inalámbrico, el inalámbrico, por favor, ahí mismo puedes, en 5 minutos puedes... Prefiero subir para que vean la... Ah, bueno, pues muy bien. Sí, he jurado que mi intervención no dará más de 5 minutos. Podéis poner en marcha los cronómetros. El Archivo Histórico de Loyola ha pensado que ninguna ocasión como esta para poner a disposición de algunos especialistas interesados en el drama de la expulsión, extinción y restauración de la compañía un tesoro tan amplio y tan valioso como el diario de la expulsión de los jesuitas de los dominios del rey de España. Este diario fue escrito día por día por el padre Manuel del Vengo desde el 2 de abril de 1767, fecha de la expulsión de España decretada por Carlos III, y el último día del diario lo escribió el 30 de septiembre de 1815, pocos días antes de su retorno a España, donde murió en Barcelona el 12 de noviembre de 1816. Para que se produjese semejante diario, hizo falta un antiguo jesuita de la preparación, el olfato, la perspicacia y la tenacidad de Manuel del Vengo. No necesito explayarme sobre las dimensiones, el estilo y la fiabilidad de este diario, porque todos los participantes a este congreso habéis recibido el pequeño folleto de color rosa en el que se ofrece el estupendo estudio hecho por el padre Conrado Pérez Picón acerca del autor, de la redacción del diario, de los avatares de su secreta preservación, de su conservación y de su final traslado al archivo de Loyola. Pero además de este estudio del padre Conrado, en el mismo cuadernillo rosa se reproduce el prólogo que el mismo Luengo sintió la necesidad de redactar en 1781, cuando comprendió que convenía ya encuadernar por añadas los múltiples cuadernillos sueltos que hasta entonces había ido produciendo. Para que os hagáis una idea, esta es una fotografía a mitad de tamaño del diario de Luengo, tal como está en el archivo de Loyola. Pues bien, para que se produjese la transcripción informática que estamos ofreciendo a los interesados, hizo falta que otro jesuita, el padre Isidro Sanz Benguría, doctor en teología de la Gregoriana, profesor de teología en Oña y en Bilbao, donde además fue decano de la facultad, pues fuese encargado del archivo histórico de Loyola en el año 2003. El padre Sanz, que empezó su ingente tarea de transcripción
desde 2003, la continuó hasta las vísperas mismas de su muerte, acaecida el 8 de enero de 2013, ahora hace poco más de año y medio. En ese momento llevaba ya íntegramente transcritos 31 de los 49 volúmenes de los que consta el diario, es decir, algo así como el 63% de la obra. Una transcripción dactiloscrita que consta nada menos que de 5.382 amplias páginas en cuerpo 11. Naturalmente, en el diario del Bengo hay cosas y años más importantes y menos importantes. La extensión final de la obra es de tal magnitud que probablemente nunca será publicada del todo sobre papel, y tal vez ni siquiera convenga hacerlo. Hay textos que son más de archivo que de biblioteca, más para investigadores que para lectores normales, pero algunas de las añadas más significativas han sido ya objeto de acertada publicación impresa por mérito de la Universidad de Alicante, que en 1993 recibió el permiso de obtener en microfilm una copia íntegra del preciado manuscrito, y en especial por mérito de Inmaculada Fernández Arrillaga, aquí presente, frecuentemente en colaboración con mi compañero, el padre Isidoro Pinedo, ponente en este congreso. Tal vez todavía habrá otras añadas que por su particular interés merecerán su publicación impresa. Para los demás, a los investigadores interesados en esa apasionante historia, tendrá que bastar una visita al archivo histórico de Loyola o la utilización de la transcripción informática del llorado Padre Sanz, y ojalá se encuentre alguien que quiera completar esta iniciativa. Esta transcripción informática, grabada en CD-ROM, se ofrece a los interesados en el puesto de venta del libro montado para este congreso al precio de 20 euros. El disco ofrece en su estuche el índice de las añadas, es decir, en qué página comienza cada una de ellas, y utiliza como envoltorio un facsímil del prólogo introducido por el mismo Luengo y de las 6 primeras páginas del diario. Si el limitado número de copias que se ponen a disposición no bastase, el Archivo Histórico de Loyola se compromete a enviar por correo a cuantos hayan abonado ese precio el CD-ROM y su envoltura. Para esta eventualidad se pondrá a disposición en el puesto de venta de libros un boletín para que el solicitante pueda comunicar el nombre y dirección al que habrá que efectuar ese envío. Han terminado mis 5 minutos. Yo creo que es el servicio que merecía que se le prestase el padre Isidro Sanz. Muchas gracias por el regalo y por estas palabras, padre Félix Juan Cabasés. El Congreso se pensó desde el principio histórico-espiritual. Hay ponencias más históricas, hay ponencias que tocan más la espiritualidad o incluso la teología. Hoy va a ser un día especialmente intenso, el Congreso es apretado en sus ponencias, pero esta mañana especialmente más. Vamos a empezar inmediatamente y la primera corresponde a José García de Castro. José García de Castro, con menos de 50 años, es ciertamente uno de los mejores especialistas en espiritualidad ignaciana en todo el mundo, no solo en España. Él accede a la espiritualidad desde la filología y entre sus publicaciones están escritos acerca de la consolación sin causa precedente, Pedro Fabro, por supuesto Polanco, y es el editor del Diccionario de Espiritualidad Ignaciana que prácticamente todos conocemos y utilizamos. Es también el coordinador del Grupo de Espiritualidad Ignaciana, el equipo que preparó el diccionario. Es director de la colección Manresa, cuyos libros están fuera y en muchas de nuestras casas, y es desde hace un año director del Máster Ignaciana. Es el primer máster especializado en estudios puramente ignacianos que hay en la Universidad Comillas,
donde acuden pues, jesuitas y no jesuitas que quieren especializarse en ello. Se acaba de celebrar ahora la primera sesión del primer año del máster. Por cierto, la misma Universidad Comillas también nos ha regalado estas carpetas, así que es digno agradecerles. Y hay en la hoja de información, hablando ya de comillas, una nota sobre una exposición virtual de la restauración que se hizo de forma presencial, pero aparece virtual en el enlace que tenéis en la hoja. Muchas gracias, José, y tiene la palabra. Bien, pues muy buenos días a todos. Muchas gracias a la organización del Congreso por invitarme a estar aquí con vosotros esta mañana, y muchas gracias al profesor Pascual, colega y amigo, por la generosa presentación. La amistad es siempre un poco atrevida, ¿verdad? Entonces, mi intervención esta mañana pues tiene que ver con una presentación general, no muy exhaustiva, sobre, creo yo, uno de los jesuitas que más colaboraron. Es siempre peligroso decir con mucha autoridad el que más haya colaborado, pero sin duda entre los tres grandes jesuitas que antes de la restauración favorecieron y provocaron la instauración de la Compañía de Jesús, pues es sin duda el padre Juan Alfonso Polanco. Es de estas figuras que están presentes por todas las fuentes, que han tocado pues prácticamente todos los temas de la naciente Compañía de Jesús, en espiritualidad, en teología, en gestión, en administración, por supuesto en gobierno, y como bien nos hablaba el padre Cabasés ahora, en historia. Gracias al padre Polanco tenemos también fuentes de historia de la primera Compañía de Jesús, esos años fundamentales en los cuales el carisma se empieza a rutinizar, se empieza a meter en el tiempo y en la historia, y ciertamente pues gracias al padre Polanco, entre otros, pues contamos con documentos de primera mano para saber qué pasó y cómo pasó esa experiencia del espíritu de Ignacio de Loyola y de sus primeros compañeros. Entonces, a lo largo de la exposición, siguiendo más o menos el guión que habéis recibido, pues me detendré primero un poco en los orígenes y la familia de este jesuita. Después hablaremos un poco de su primera formación y vocación a la Compañía de Jesús, para hablar de su etapa más conocida, pero no solamente la única, pero creo que el primer estereotipo y el primer eco que viene a los que más o menos hayan oído hablar de Polanco alguna vez es que Polanco es secretario, ¿verdad? Sin duda fue secretario, pero veréis que ha sido mucho más que un secretario de la Compañía de Jesús, ¿no? Para terminar con un resumen pues, acerca de su obra, tanto histórica como jurídica como espiritual. Aquí tenéis la firma de Polanco. Pongo la firma porque me ha sido muy difícil encontrar un retrato del padre Polanco. No lo tenemos, un retrato así directo, solo de donde aparezca él, y aquí tenemos la firma de Polanco. Así como hay estudios de grafología que por la grafología han llegado a sacar rasgos característicos de la psicología de Ignacio, pues algo podríamos decir aquí. Yo no soy especialista en ese tema, pero hay claridad, hay nitidez, hay equilibrio, hay estudios de historiadores como el padre Ruiz Jurado, el mismo padre Carlos Cupó aquí presente, y otros han estudiado un poco también la psicología y la personalidad de Polanco, pues ciertamente acaban concluyendo de que era la persona ideal para el puesto que Ignacio en ese momento necesitaba. Alguien que diera una forma profesional a la incipiente secretaría de la Compañía de Jesús, que no paraba de crecer en miembros, en instituciones y por tanto en papeles y en necesidad administrativa. Este que aparece aquí no es Polanco, o sea que no es que yo me contradiga, este es Martín Lutero, pero da la casualidad de que Lutero
clava en 1517 en la iglesia de Wittenberg sus 95 tesis, con la cual viene a manifestar que no hay marcha atrás en el proyecto que él presentaba y que por lo tanto empieza a consolidarse una teología y una espiritualidad protestante que empieza a difuminarse por toda Europa a un ritmo vertiginoso. Y bueno, al padre Polanco, pues curiosamente nace en 1517 y toda su vida pues va a estar un poco en relación también con el progreso y el desarrollo de la Reforma. El coloquio en Poissy en 1565, creo, con el padre Laínez, pues fue un punto ya álgido de no retorno, como veremos. Entonces, el arquitecto de la primera Compañía de Jesús. Si tomamos la imagen también paulina del edificio, la experiencia carismática de los primeros compañeros de París, Montmartre, la Estorta, por supuesto ya antes el Cardoner, experiencias espirituales muy profundas, visiones, la Eucaristía, la humanidad de Cristo, bien, todo eso que supuso una experiencia de Dios muy honda y muy profunda, para prolongarla en el tiempo y ser consecuentes con la teología de la encarnación, tenía que convertirse en institución. Una institución carismática que asegurara, digamos, la experiencia del Espíritu para tanta gente. Ustedes y yo estamos aquí hoy presentes gracias a esta arquitectura, gracias a esta arquitectura. Si no hubiéramos contado con alguien que se hubiera preocupado por hacer un edificio, la experiencia carismática puro neuma se hubiera difuminado tal vez en el tiempo. Pero el Espíritu necesita una institución por supuesto espiritual, neumatológica. La persona que estaba detrás, poniendo los cimientos sólidos y duraderos, como hasta ahora hemos podido comprobar, pues era Juan Alfonso de Polanco. Polanco en Cantabria. Miren, aquí este es el mapa de España, ¿verdad? Que ya les sonará. Y este otro mapa grande que tenemos aquí, este otro mapa grande, que es el de Cantabria, corresponde, por si lo digo, si hay extranjeros que a lo mejor no están muy familiarizados con esta región, esta comunidad autónoma que se llama Cantabria. Y el lugar donde procede la familia de los Polanco es esta flechita más o menos que tenemos aquí, que está entre este precioso pueblo que ahora vamos a ver, Santillana, y este otro de Torrelavega. Ese es el lugar geográfico en el que ahora mismo nos situamos. Polanco, por tanto, es un pueblo, un pueblecito pequeño ante todo de la provincia de Cantabria, de donde muy probablemente la familia Polanco pues tome el nombre. Y ahora hay testimonios desde los pueblos prerromanos, los cántabros. La primera mención la encontramos en 1026 y sabemos que por estas cercanías de Polanco pues pasaba la calzada romana, después Camino de Santiago, etc. Hoy es un pequeñito pueblo de unos 1000 habitantes y el municipio entero de Polanco son unos 5000. Bien, esta foto la he tomado desde la iglesia de Polanco, un entorno verde, montañoso, poco romanizado. El mismo Polanco en el Crónico, al hablar de los cántabros y de los astures, dice que es, hablando un poco de los orígenes de Ignacio, de Guipúzcoa y de su origen vascónico, podríamos decir, o vascongado, se refiere a los astures y a los cántabros como gente ruda y dura de mente, ¿no? Tal vez él ignoraba que probablemente él mismo venía de estos antecedentes cántabros, ¿no? A los que él se refiere a la gente del norte. Bueno, en Polanco no hay ningún vestigio ni ninguna memoria de este jesuita ilustre. Cuando acabe esta charla voy a ir allí a regalarle al alcalde 3 o 4 ejemplares del libro para que lo sepa. Porque verán ustedes, yo paseando por Polanco, por el pueblecito de Polanco, pregunté a varias gentes y la gente me decía que no, que yo estaba equivocado, que aquí el personaje famoso es José María de Pereda, que es un nacido en Polanco, un escritor del siglo XIX, costumbrista, que en una obra suya, El sabor de la tierruca, pues refleja estampas costumbristas de la Cantabria del Norte y de su pueblo de Polanco. Ingresó en la Real Academia en 1897 y el discurso de entrada pues fue respondido por su gran amigo y estupendo literato, también conocido por todos, Benito Pérez Galdós. Esta es la casa del siglo XVIII, la típica casona cántabra, pero no hay ninguna memoria ni ningún recuerdo de quien haya sido probablemente el personaje más universal y más ilustre y más grande que el pueblo de Polanco que pues haya producido. El pueblo tiene poco interés. La iglesia, reconstruida a partir de la quema, como tantos templos e iglesias de los tiempos de la Guerra Civil Española, dedicada a San Pedro Advíncula, y solo en su interior se conserva una pila bautismal medieval, tal vez del siglo XIV. Es la única pieza así un poco
un poco más de valor histórico. Muy cerca de Polanco, en lo que llaman los documentos las Asturias de Santillana, está esta preciosísima colegiata románica, que es la colegiata de Santillana del Mar. Si alguno no la conoce, realmente merece la pena pararse y visitarla por dentro y por fuera. Los Polanco estuvieron muy vinculados a esta colegiata de Santillana del Mar. Muy probablemente fueron uno de los personajes más influyentes y ricos también de la zona, y están enterrados en una de las esquinas de ese claustro. Encontramos esta austera pero tan bonita capilla de los Polanco. En estos, digamos, sarcófagos aquí yacen los que muy probablemente puedan ser los tatarabuelos de Polanco. ¿Y por qué sabemos que son los tatarabuelos de Polanco? Yo no he hecho ningún análisis genético del ADN ni estas cosas, pero sabemos que son los tatarabuelos porque en la iglesia de San Nicolás de Bari, que ahora veremos, están enterrados los bisabuelos. Y hay una lápida que dice que los padres de estos bisabuelos yacen en las Asturias de Santillana. Bueno, muy probablemente estos sean los tatarabuelos del padre Polanco. Yo entré ahí con devoción, hice unas cuantas fotos, guardé 2 minutos de silencio, porque lo de uno es ya muy clásico, pero Polanco se merecía 2 minutos de silencio, y oré a Dios dando gracias por su personalidad y por su figura. Dejamos entonces Santillana del Mar y no sabemos cuándo tal vez los hijos de estos tatarabuelos, los bisabuelos de Polanco, que ya están enterrados en Burgos, pues descienden un poco hacia el sur de la península y se sitúan en la que era una de las mayores ciudades más florecientes de la España de finales del siglo XV, cuando todavía todos los puertos del sur, sobre todo de Sevilla, no habían adquirido la importancia que luego tuvieron debido a todos los negocios y comercio con las Indias recién descubiertas, ¿no? Ciertamente Burgos era uno de los centros económicos más importantes, y se sitúan ahí los Polanco porque son hombres de negocios. Veréis ustedes que entonces que a Juan Alfonso Polanco, nuestro Polanco, lleva también en los genes la capacidad administrativa y burocrática. Toda su familia, los varones sobre todo, estuvieron dedicados a los negocios textiles, negocios de la lana, y mandaban lo que era los miles de kilos de lana cada año. Se cuentan tal vez en 2,5 millones de ovejas que podría haber en la Castilla de entonces, y este era el negocio que tenían los Polanco. Y por Burgos mandaban por carretas la lana a los puertos de San Vicente de la Barquera, de Bilbao, y de ahí pues exportaban a Flandes, a Amberes, a Londres, a Manchester y a tantos sitios. Esto es Burgos en el siglo XV. Lo que ven ahí de puntos negros pues es la muralla medieval, y este que ven aquí, este mancha gris un poquito más grande, es el complejo catedralicio. Esta es la catedral de Burgos. Vamos a ir ahora virtualmente a esta parte de aquí detrás. Esta otra manchita gris es la iglesia de San Nicolás de Bari, y por aquí detrás hay una pequeña calle que es la calle Pozo Seco, donde tenían la casa los Polanco. Era una zona alta de la ciudad, un poco dedicada a la burguesía y al comercio, protegida de las inundaciones y de las crecidas del río Arlanza, y donde esta gente un poco pudiente, dedicada a los negocios, instaló su pequeño barrio residencial y comercial. Por el precioso Puerta Santa María, y por estas escaleritas de aquí, accedemos entonces al barrio de los Polanco. Estas fotos están tomadas también porque hacen alusión, en esta casa estuvieron los talleres de Fadrique de Basilea y Juan de Burgos, impresores. No solamente el entorno textil, económico, los negocios, sino también el mundo de los libros y de la cultura. Los Polanco crecieron también pues próximos, y para entonces la biblioteca pues era un pequeño patrimonio. Ahora se tienen joyas o se tienen coches de lujo, pero antes también el libro era un objeto de valor. Polanco estaría familiarizado también con el mundo de los libros y de la cultura. Y esta es la iglesia de San Nicolás de Bari. Por fuera, austera, mucha gente pues en Burgos no la visita, se queda en el entorno de la catedral, y a veces cuando hace calor y vemos muchas escaleras, pues ya decimos, bueno, ya lo veré en internet, ¿verdad? Pero merece la pena acceder por estas escaleras de por aquí y entrar en la iglesia de San Nicolás de Bari, de donde somos parroquianos, dice la familia de Polanco en su testamento, los padres. Una de las grandes
valores de esta iglesia es el retablo. Fijaros qué preciosidad de retablo, tomado de piedra de las cercanías de Burgos, por uno de los escultores más famosos y su hijo, Simón de Colonia. Bien, nos daría para 3 congresos describir solamente este retablo, pero no lo vamos a hacer. Está dedicado a San Nicolás, porque era el patrono de los navegantes. Y la familia de Pros Polanco sabía que toda su fortuna y su futuro pues iban esos barcos que se embarcaban a veces llenos de peligros, piratas, tempestades, peligros de encallar y de hundirse, y está dedicada como la iglesia a San Nicolás de Bari. La parte alta, que se refleja la coronación de la Virgen, los coros angélicos, y en la parte baja pues diversos misterios, diversos episodios de la vida de San Nicolás. Es una preciosidad de retablo. Pues a los pies del retablo, encontramos estos sepulcros en los arcosolios, que se llama, donde está aquí a los ambos lados del retablo, donde yacen los tíos abuelos de Polanco. 2 tíos abuelos de Polanco, de la familia Polanco también, de la familia Maluenda, Constanza de Maluenda, y de la familia también Salinas, la madre de Salinas. Tal vez sea por la línea materna, donde a Polanco le viene la ascendencia judía. He estado hablando hace poco con una profesora de la Universidad de Barcelona que está interesada en las familias judías también de la sociedad catalana, y dice que a Polanco muy probablemente la cuestión judía, de la cual hablaremos brevemente dentro de unos minutos, le viene más bien por línea materna. Dice: no, José, es que los judioconversos no fueron los Polanco, esos son castellano viejos. Haya sido más bien la familia de los Salinas, de la madre de Polanco, quien podía tener la ascendencia judía. Estas figuras son muy bonitas, en alabastro y pizarra, y que los Polanco hayan sido enterrados tan cerca del altar, eso significa y habla de la importancia y la significatividad de esta familia en el entorno de la parroquia y en la iglesia y en la diócesis de Burgos. Eran lugares reservados para el enterramiento de obispos, cardenales. Pero cuando yo estaba un poco revolviendo por la iglesia, me encuentro con esta lápida, que dice que debajo de la piedra de jaspe, que es en este suelo, yacen los cuerpos de Gregorio de Polanco, regidor de Burgos, y de doña María de Salinas, su mujer. Y si los padres no son ninguno de estos de alabastro y de pizarra que tenemos ahí, ¿dónde están enterrados los Polanco? Pues los padres de Polanco están justo debajo, al pie del altar. Y no hay ninguna lápida, sino más que nada esta piedra de jaspe, esta losa de jaspe, que cuando yo lo comenté con algún arqueólogo de altísimo prestigio, pero de muy alto prestigio, como es mi hermano, le llamé por teléfono. Sí, sabe muchísimo de estas cosas aburridísimas, de lápidas medievales y cosas. Y le llamé y le dije: César, me encuentro con esta inscripción, ¿dónde están los cuerpos de estos señores? Porque no veo ningún mausoleo ni ninguna... Pues dice: no, tiene que ser una piedra de jaspe, será de color violeta o de color marrón, que esté en las inmediaciones del altar. Pues efectivamente, a los pies del altar, se quedó muy sorprendido, porque dice: a los pies del altar es un sitio exageradamente privilegiado, dado entonces la influencia digamos, el poder que podía tener esta familia en este entorno de la ciudad de Burgos, pues sería muy grande. Vamos a pasar un poco rápido. Esta es la calle Pozo Seco. En algún sitio se conserva alguna fachada de alguna casa del siglo XV, XVI, y estamos siempre en los entornos de la catedral. Esto que hicieron los Polanco formaba parte también de una tradición y de una costumbre bastante normal entre las familias apoderadas burguesas, ¿no?, que también querían asegurarse un lugar importante en el cielo. No solamente ser importantes en la tierra, sino también en el cielo, ¿verdad? Y entonces, bueno, pues con dinero y pagando también, pues obtenían los lugares privilegiados pues cerca de los altares. Cuanto más cerca del altar, se pensaba también que el espíritu de la consagración pues más de cerca llegaba a los difuntos que estaban alrededor, ¿verdad? Sería como un anfiteatro, un lugar privilegiado. Esta es la familia de los Salamanca, el apellido, otro de los grandes apellidos del Burgos de entonces, que están enterrados ahí en la iglesia de San Lespes, con enterramientos y con sepulcros parecidos. Muy poco sabemos de la infancia de Polanco, muy poco es una manera eufemística de decir nada, ¿verdad? Nada sabemos de la familia de Polanco. Cuando él nació, entonces, como todos cuando nacemos, somos el pequeño de la familia, pero después vinieron 7 más.
En total fueron 9, 5 varones y 4 hermanas. De las 4 hermanas, 3 fueron religiosas en distintos conventos de Burgos. Y sabemos por alguna carta de Polanco que él no estaba contento con el tipo de vida religiosa que llevaban sus hermanas. Sabréis que ya uno de los primeros ministerios de la Compañía de Jesús fue la reforma de conventos y monasterios. Y Polanco a veces se queja: ya quisiera yo que mis hermanas pues tuvieran una vida religiosa pues más propio de su condición, de silencio, de clausura, etcétera, etcétera. El caso es que en 1535, apenas con 18 años, 17, 18 años, está en París. París era el centro, digamos, del saber y de la cultura de la Europa continental. Era probablemente una ciudad grande de unos 250, 280.000 habitantes. En el siglo XVI unos 5.000 alumnos, probablemente unos 50 colegios mayores, la vida universitaria floreciente como pocas allí donde las hubiera. ¿Qué se estudiaba en París? 3 cosas, sobre todo: Derecho, Medicina y Artes, que culminaba probablemente con los estudios de la teología. ¿Qué fue Polanco a estudiar a París? Muy probablemente Derecho y Leyes, de tal forma que él después pudiera también tener un puesto importante en los negocios de la familia. ¿Fue a París en esta primera etapa interesado por la teología? Pues probablemente no. ¿Con una vocación religiosa clerical? Probablemente tampoco. Y bueno, es lo bueno que tiene la palabra probable, ¿no? Que de todo puede pasar. Probable. Bien, la Sorbona, el modus parisiensis, por esto pasó Polanco. Cuando después Ignacio le manda a estudiar a otras universidades italianas, como la Universidad de Padua, Polanco escribe a Roma, a Ignacio, y le dice: Ignacio, no, comparado con París esto no funciona. Y invita y empuja a Ignacio a que todos nuestros estudiantes, primeros jesuitas, fueran a estudiar a París, por el método, por el orden, por la ratio, la ratio de estudios, ¿no? La ratio studiorum, que tan inspirada está en este modus parisiensis, ¿no? Entonces, ahí obtiene el título de maestro, y es probable que con el título debajo del brazo pues pudiera regresar a Burgos hasta 1541. La familia le compra un trabajo, paga y consigue un trabajo en el Vaticano de Scriptor Apostolicus. Entonces es un cargo dedicado de bastante confianza, con un cierto tinte notarial, certificador y autenticador de documentos, copiador de documentos oficiales, bien, de alta gestión y con futuro. La familia, por tanto, le compra el cargo de notario en la Santa Sede. Pobre familia, porque no estaban abiertos ni preparados para que su hijo Alfonso pasara por esa experiencia de los ejercicios espirituales. Y en agosto de 1541, hace los ejercicios con este que tenemos aquí, con el padre Diego Laínez. Y esto va a suponer una vuelta atrás va a suponer un punto de no retorno en su vocación. Los ejercicios le golpean por dentro de tal forma que, un poco como le pasó a Pedro Fabro también, Polanco encuentra y hace su elección. Esto provocará unos conflictos familiares grandes, porque ciertamente la familia no estaba dispuesta. Hacía pocos meses que había pagado una enorme cantidad de dinero para tener ese puesto de futuro para su hijo, y ahora ven que entra en lo que todavía la Compañía de Jesús, 1541, es que no lleva ni 2 años, con sospechas de la Inquisición, sospechas de alumbrado, el fundador Ignacio, que había recorrido varias partes de Europa y de un sitio para otro con 6 o 7 procesos inquisitoriales a sus espaldas, y la familia dice que no puede ser jesuita, y que por lo menos que entre o que ingrese en otra de las congregaciones prestigiosas y tradicionales de la Iglesia. Estaban hablando sobre todo de benedictinos o de dominicos. Bueno, cuando hablo de obstáculos, hay obstáculos fuertes. Su hermano Luis le llega a secuestrar y le lleva a Padua, y como San Juan de la Cruz de la cárcel de Toledo, pues el bueno de Polanco se escapa por la ventana, se refugia en Roma. Y ahí empieza un coloquio de mediación, y el hermano Luis escribe a Ignacio que quiero a mi hermano, y Ignacio dice: pues no habrá hermano hasta que no haya promesa por escrito de que va a respetar su libertad. Y aquí empieza un negocio entre la familia y Ignacio de Loyola muy interesante. No tenemos tiempo para entrar en ello. El caso es que Polanco es duro con su familia,
Polanco llevará la herida dentro y tenemos cartas a la familia donde trata siempre de usted y muy distante a sus hermanos, como diciendo, aquello que hicisteis conmigo no estuvo bien y tenéis que arrepentiros. Bueno, Ignacio cuidó mucho la relación con la familia, como hizo siempre con los bienhechores y las familias de los primeros jesuitas. Mandó allí al padre Estrada, y más tarde también de paso por allí al padre Francisco de Borja, para cuidar la relación con los Polanco. El hermano Luis acabó haciendo los ejercicios de mes, según la anotación 18, y los padres de Polanco murieron muy reconciliados y muy afectos a la compañía de Jesús. Después de un tiempo de ministerios por el norte de Italia, una vez hechos los votos, Ignacio le llama a Roma en marzo de 1547. Y aquí está la maestría de Ignacio. En la medida de lo posible, el líder ha de poner, en la medida de lo posible, a cada persona en el puesto adecuado. E intuyó que para Polanco, entonces, sí sería para él el puesto de secretario. Marzo de 1547. Bien, a partir de ahora iremos viendo toda la labor, tal vez un poco, si queréis, ágilmente, pero hacer un recorrido de todas las aportaciones que había. No fue el segundo ni el tercero, era el sexto secretario, era la sexta tentativa en tan solo 5 o 6 años para un puesto que requiere estabilidad, para hacerse no solamente con el orden de la secretaría y los papeles, sino también con los cientos y cientos de relaciones humanas, eclesiales, políticas, con burgueses, con nobles, con tantísima gente que empezaban a florecer. Necesitaba una persona capaz, con una mente clara y lúcida, que supiera poner orden en la información cada vez más ingente que empezaba a llegar a las mesas de Roma. Bien, escribe el oficio del secretario, porque Polanco se encuentra en una secretaría muy frágil, digamos amateur, necesitada de ser profesionalizada. Y el tema de las constituciones ya Polanco no lo dejará en el resto de su vida. La redacción de la colaboración con Ignacio en la redacción de las constituciones. Es muy difícil, casi imposible, no sé si aquí otro de los presentes podrá matizar mejor que yo, seguro, pero es muy difícil saber qué es de Polanco, qué es de Ignacio. Hay quien dice el contenido es de Ignacio, la forma es de Polanco, hay teología de Ignacio en las constituciones de Polanco. Bueno, el caso es que quien realmente conoció por dentro el edificio de las constituciones, 4 tomos en Monumenta Histórica Societatis Jesu, hasta llegar a la versión definitiva que nosotros conocemos a través de las obras completas, pues fue Juan Alfonso de Polanco. Empieza a organizar el sistema epistolar de la Compañía de Jesús. Esto del escribir, que empezaba a ser fundamental, la comunicación. Nosotros ahora tenemos los jesuitas un Info SJ. Pues haceros una idea, el pensador del Info SJ con la precariedad de los medios del 16 fue Polanco. El que creyó en la comunicación y escribió un sistema y creó un sistema epistolar de comunicación, según dicen los historiadores, más eficaz que el del emperador Felipe II, la Compañía de Jesús en parte triunfó por su comunicación, pues fue Juan Alfonso de Polanco. Su producción escrita es mucha. Las 12 industrias, como sabéis, son los borradores de las constituciones. Las 10 partes que ahora tienen las constituciones de la compañía se basan en estos borradores que llamamos industrias que Polanco fue elaborando, que presentaba a Ignacio, que discutía con Ignacio. La parte cuarta, que es de los colegios, pues está basada en esta pieza literaria del 48 al 50, las constituciones de los colegios. Bueno, y así año a año podemos ir siguiendo la labor burocrática, espiritual e histórica de Polanco. Después de su profesión solemne, Polanco se convierte en uno de los hombres de gobierno, la cúpula de gobierno de la Compañía de Jesús, que estaba entonces considerada, formada, hasta que entra el padre Laínez, pues sobre todo por el padre Cámara, el padre Cristóbal de Madrid, que es otro gran desconocido, el padre Cristóbal de Madrid, pero que está en todos los negocios y decisiones de la primera Compañía de Jesús, y el padre Polanco, y prepara el sumario hispánico. Muy pocos saben qué es esto del sumario hispánico, pero es la primera historia de la Compañía de Jesús. 1549, 30 o 40 páginas, Fontes Narrativi, volumen 1, unas 40 páginas, donde Polanco, al llegar a Roma, empieza a preguntar a los primeros compañeros: ¿qué recordáis de la fundación de la compañía? Escribidme, ¿qué recordáis de París? ¿Qué recordáis de Venecia? Y así poco a poco, con toda esa información sobre la mesa, 7 u 8 años antes de la autobiografía, y con la información de muchos ojos distintos, escribe la primera historia de la Compañía de Jesús. Sigue elaborando el texto de las constituciones, escribe también el primer reglamento sobre la casa de Santa Marta,
Si os acordáis, es aquel ministerio de Ignacio en favor de la rehabilitación de las prostitutas en Roma. Es un tema que preocupó a todos los papas, contaban entonces tal vez unas 5.000 prostitutas. Hubo papas que tomaron, no tenemos tiempo, diversas políticas, pero Paulo III optó, más que por la marginación o por casi empujarlas a convertirse a la vida religiosa, Paulo III desarrolló otra pastoral con este núcleo social y encargó en parte a Ignacio y a los jesuitas pues pensar también cómo realizar pastoral con este gremio de la prostitución en Roma, la Casa de Santa Marta, que fue el primer destino, por cierto, de la primera mujer jesuita que hubo, Isabel Roser. Cuando Isabel Roser hace los votos y por tanto es jesuita durante 9 meses, el primer destino que le da Ignacio es la Casa de Santa Marta, ¿de acuerdo? Colaborar allí con algunos de los hermanos que también trabajan. Traduce al italiano la historia de la Compañía de Jesús y por estos años pues muere su padre. Este es un texto precioso. Este es un texto precioso. Veréis, la Carta de la Esperanza Cristiana. Es un tratado de escatología. Yo cuando lo leí dije, caramba, este texto, qué profundidad teológica y qué finura espiritual. Una carta de consuelo a su madre por el fallecimiento de su marido, de su padre, ¿no? Tendría que entrar ciertamente en alguno de los textos de la espiritualidad de la primera Compañía de Jesús. Sigue escribiendo. Para nosotros famoso es la carta sobre la obediencia a los padres y hermanos de Portugal. Les debemos mucho que los portugueses fueran un poco desobedientes y carismáticos, porque gracias a esa... ¿Saben ustedes? Sí, en Portugal pasó lo que en muchos sitios de la Compañía, que no había constituciones, no había reglamentos, no había normas, y entonces pues la gente vivía la vocación como entendía o como podía. Unos se convirtieron un poquito más en franciscanos, otros en ascetas, otros en monjes, y ahí está la labor del padre Nadal por toda Europa, enseñando a la gente en qué consiste ser jesuita, ¿no? Pero Nadal lleva por Europa lo que Polanco está muchas veces reflexionando y pensando en Roma. Y este episodio es muy triste, pero sí, vivió el proceso contra Simón Rodríguez. El padre Polanco fue miembro de un tribunal junto con el padre de Madrid, no sé si también el padre Cámara, pues contra el padre Simón Rodríguez. Un auténtico pequeño juicio que hubo, porque los desórdenes de la provincia portuguesa que afectaban al primer responsable, que era su provincial, el padre Simón Rodríguez, pues iban más allá de lo que sensatamente se podría admitir, ¿no? Bien, eso daría para otra. Sigue escribiendo, él a la hora de la gestión y de la historia, pues sigue escribiendo. Hablaremos un poco después del directorio de confesores y cargos de gobierno. Ignacio le nombra asistente general. Sigue trabajando en las constituciones, hasta que se cierra su primera etapa de secretario con la muerte de Ignacio de Loyola. Él es el encargado de preparar la congregación general, la primera congregación general, y antes los padres eligen a Diego Laínez, sin que el mismo Laínez lo supiera, vicario general. Le votan en secreto, sin que Laínez se entere, porque Laínez está muy enfermo y creen que incluso con la noticia podría enfermar más. Entonces dicen, vamos a elegirle general. Y dice el padre Cámara, pero Polanco, con lo grave que está, hasta ha recibido los últimos sacramentos. Si se nos muere... Y dice Polanco, bueno, si se nos muere es problema de Dios y del Espíritu. Nosotros le elegimos porque pensamos que es el más idóneo y luego el Espíritu que reaccione como quiera. Bien, le eligen en agosto y en septiembre Laínez pues empieza a asumir el cargo de vicario hasta que se reúna mucho tiempo después, casi año y medio después, la primera congregación general. Muere Ignacio de Loyola, probablemente no con tanta gente. Este que está aquí, veremos después también, es posiblemente Polanco, arrodillado ante el Papa, pidiendo la bendición para el santo fundador, el padre maestro Ignacio, el santo fundador que ya había muerto. Deja Ignacio 1000 jesuitas por todo el mundo, repartidos tanto un poco por la India, con la brecha que abrió Francisco Javier, como en las Indias occidentales, las primeras misiones del Brasil. Y se convierte entonces en secretario con Diego Laínez. La primera congregación general elige como secretario de la congregación al padre Polanco, es nombrado asistente de España, es elegido admonitor del padre general y es elegido secretario de la compañía. Prácticamente todo. Todos los asuntos de la compañía pasaban por las manos, por la mesa, por la oración y por el corazón de Polanco.
de Polanco. Por eso les decía al principio, no hay tomo ni volumen de Monumenta Histórica hasta su muerte en 1575-76, cuyos índices, el nombre Polanco, pues sea ciertamente el que más entradas tiene. Del generalato del padre Laínez he destacado el coloquio de Poissy. Todavía se creía que en los años 60 se podría llegar a algún tipo de reconciliación con los protestantes. Y ahí está Polanco, que parte con Laínez, con Aníbal Codrueto y con Luis Llappo a intentar lograr y dialogar para lograr la paz en Francia. Fue imposible, fue imposible. Laínez en este coloquio de Poissy se mostró muy duro con la reina. Los protestantes eran ya considerados herejes, casi hijos del demonio y enemigos de la Iglesia, y ese coloquio tuvo poco de coloquio. Fue ponerse enfrente las posiciones y Laínez, pues con una eclesiología pues muy centrada en la figura del Papa, a quien estábamos unidos por el cuarto voto, pues ya no hay posibilidad para el diálogo. Ahí se reúnen los católicos, los protestantes, unos 40 teólogos, debatieron de muchos temas dogmáticos que la doctrina protestante había puesto sobre la mesa, y el papel de Laínez en ese coloquio de Poissy pues fue también determinante. La paz no fue posible, la noche trágica de San Bartolomé dejó miles de muertos sobre las calles. Trento, como sabéis, fue otro de las primeras misiones teológicas de la Compañía de Jesús. Si yo pregunto aquí la mano a los novicios, que lo tendrán ahora muy frescos, ¿no? ¿Quiénes fueron los jesuitas que participaron en Trento? Muy bien, Laínez y Salmerón. Sí, muy bien. Pablo, Plato de Morde. Jesuitas en Trento. Bueno, el padre Polanco estuvo en Trento. El padre Claudio Jallo estuvo en Trento. Más tarde pasaría el padre Nadal por Trento. El padre Fabro estuvo convocado a Trento. Pero de Polanco apenas sabemos nada, y tuvo una intervención preciosa. Él en sus escritos ni se nombra siquiera. Luego él dice solamente, después de grandes elogios a la intervención de Laínez, dice, poco tiempo después intervino el secretario hablando sobre el sacerdocio, y no dice más sobre su propia intervención, que nos consta por otros testimonios que fue muy brillante también. Este es el viaje que hicieron, el viaje a Poissy. Como estaban ya cerca de Bruselas, a 330 kilómetros para recorrer andando o en mula, decidieron irse a Bruselas para después viajar a Trento. Pero esto es importante, Polanco asumió el carácter peregrino de los primeros jesuitas. Disponibilidad, movimiento, obediencia, miles de kilómetros realizados a lo largo, y en cada parada cartas, y en cada parada escritos, y en cada parada diario, y en cada parada qué está pasando, ¿no? Plasmando y dejando para la historia pues lo que la compañía va viviendo. Asistente, por si fuera poco, asistente de Galia, Germania, Brasil, India, hasta que Diego Laínez muere. Llega muy cansado del viaje de Poissy, estaba también muy débil, y se convoca a la congregación general, que elige a Francisco de Borja, de nuevo admonitor del Padre General y de nuevo secretario de la Compañía de Jesús. Con Borja otro gran viaje, que también le costará la vida a Borja, quiero decir que llegará muy frágil de este viaje, cruzando los Alpes, Madrid y Lisboa, nada menos Madrid, Roma, Lisboa. Este tema era pues discutir y poder hacer frente a la amenaza turca, islámica, por todo el Mediterráneo, que afectaba pues a los estados de la Europa del Sur. Y veréis, por las cartas podemos seguir perfectamente desde dónde escribe Polanco. Cada carta lleva el lugar y la fecha, ¿verdad? Entonces podemos ir con el epistolario de Polanco, y en cada sitio pues va escribiendo. Por la noche con una candela. Yo creo que la mula en que viajaría Polanco pues llevaría bastante papel, ¿no? Papel y tinta. Y podemos seguir y reconstruir perfectamente el itinerario de estos jesuitas peregrinos en sus viajes por Europa, hasta la muerte, 1572, de Francisco de Borja. Polanco es elegido padre general. Y de nuevo casi 5.000 kilómetros, poco más de 5.000 kilómetros de ida y vuelta de Lisboa a Roma, el carácter peregrino. Con la Congregación General Tercera entramos en uno de los momentos más tensos de la primera Compañía de Jesús. No hacía falta restaurarla, pero la Compañía de Jesús estaba pidiendo un giro. Fue la congregación, el padre Pazver tiene un artículo precioso en un libro muy bueno que es el Mercurian Project, donde analiza muy detenidamente la tercera Congregación General de la Compañía. Los portugueses y los italianos, con perdón, estaban hartos de los españoles,
ya está bien de españoles, secretarios españoles, rectores españoles, asistentes españoles. Había que pegar un giro, tal vez. Y se temían que el que más votos tenía para ser general entonces era el padre Polanco. Hay cartas que salen de Sevilla, de Madrid, de Valladolid, preguntando si ya es Polanco el padre general. Padre Polanco, ¿cuántas ganas tenemos de verle general? Etcétera, etcétera. Tenía mucho a favor, porque había demostrado ya que era un hombre de gran valía, pero tenía mucho en contra. Tenía dos cosas en contra fundamentalmente. Una, que era español, y dos, que estaba a favor de la admisión de judeoconversos en la Compañía de Jesús. Eso no se lo perdonaban. La Compañía de Jesús fue la última de las congregaciones religiosas en asumir los estatutos de limpieza de sangre del cardenal Silicio de Toledo. Cuando todas las congregaciones habían ya rechazado la admisión de candidatos descendientes de judíos, la Compañía de Jesús dice que no. No nos importa que sean judeoconversos, si son buena gente que vengan. Y Polanco escribe al padre Araoz: padre Araoz, usted no se preocupe, si son buenos candidatos, pero usted en España no quiere admitirlos, mándelos a Roma, aquí los examinamos y les admitimos. El padre de Laínez era judeoconverso, el padre, no el abuelo ni el tatarabuelo. El padre de Laínez, en las inmediaciones de Almazán, en Soria, se reunía con judíos a tener, hasta que se convirtió al catecismo. Uno de los grandes escándalos de la elección del padre de Laínez era que era judeoconverso. Total, que el padre Polanco, me encantaría poder hablar más de la Congregación General Tercera, de cómo irrumpió allí el cardenal portavoz del Papa, diciendo que el Papa deseaba que no fuera elegido un español. Entonces, ¿cómo va a ser esto? Polanco va con otros, con Salmerón y con otros al Vaticano, pero santidad, usted no puede impedir que los jesuitas voten libremente en conciencia, a quien que había 16 españoles en la congregación, etcétera, etcétera. El caso es que tal vez la congregación, sabia también en sus decisiones, elige al holandés Everardo Mercuriano, y el padre Polanco deja por fin la secretaría de la compañía y es elegido el padre Antonio Posevino. Los últimos años de Polanco, ¿a qué se dedica? A escribir la historia de la Compañía de Jesús, una especie de catálogo de las obras y de las personas de la Compañía Universal, y redacta otro directorio, el directorio para dar ejercicios espirituales. Colección Manresa, si ustedes conocen la colección Manresa, muy buena colección de libros de espiritualidad ignaciana. Volumen 23, el padre Loeb ha editado los directorios de los ejercicios. Y no pocos de los jesuitas que escribieron directorios de ejercicios reconocen que el mejor, el más ignaciano, era el directorio del padre Polanco. El directorio oficial, aprobado por el padre Aquaviva, está en un porcentaje altísimo, inspirado en el directorio del padre Polanco. Quiere decir que Polanco conoció por dentro la espiritualidad ignaciana, la intuición de Ignacio, el método de los ejercicios. Bien, es enviado a Sicilia como visitador y escribe otro de los manuales muy desconocidos, pero un auténtico best-seller de la literatura ascético-religiosa de la época: El método para ayudar a bien morir, traducido a 8 o 9 idiomas, con no sé cuántas ediciones, en Amberes, en Alcalá, en Italia, traducido al alemán, al inglés, Era un ministerio que los jesuitas recibían con bastante frecuencia. Les llamaban para dar los últimos sacramentos y acompañar a la familia y a los moribundos al final. Total, que Polanco decide ponerse a escribir. Yo no he leído este libro, es una maravilla. Alguna teología es ya un poco obsoleta, pero mucho del libro es muy actual. Cómo acompañar al que va a morir, qué palabras decir, cómo preguntar, cómo acompañar a la familia, en qué momentos la familia tiene que estar presente, en qué momento usted tiene que invitar a la familia a que salga de la habitación, en qué momento... Hoy es unas prácticas pastorales de una intuición también psicológica pastoral muy grande. Y detrás una teología escatológica pues muy profunda, ¿no? El encuentro definitivo con Dios. Vamos terminando. La obra escrita de Polanco que tenemos en los tomos de Monumenta es ingente y es de una calidad impresionante. Obras espirituales, los directorios, de confesores, de ayudar a bien morir, de ejercicios espirituales, escritos sobre ejercicios, un amplificatio de los ejercicios, la introducción a la edición oficial de la Vulgata y otros escritos espirituales, entre ellos cartas. Hay cartas de una hondura espiritual ignaciana muy grande. Ahí teníamos el manual de ayudar a bien morir. Obras jurídicas, la forma del espíritu. ¿Qué es la ley? Con el permiso del padre Valero aquí presente. Es el espíritu que toma forma. No son normas conjuntas, no.
el espíritu que se traduce en algo concreto y práctico y para vitalizar la vida, eso es la ley. Bueno, Polanco ayudó a llenar de espíritu la forma para la Compañía de Jesús. Industrias, instrucciones, cartas. Esta es una gráfica de las cartas. Este es el año 1547. Aquí está. No se ve, pero ustedes se fían de mí. 1547. Y estas son las cartas que empiezan a crecer con la llegada de Polanco. Esto es julio de 1556. Aquí muere Ignacio. La última carta es de 1 de agosto de 1556, una carta muy bonita en la cual Polanco escribe a toda la compañía informando sobre la muerte de Ignacio. Ya entramos en una dinámica de casi unas 1000 cartas al año con la presencia de Polanco. Y obras históricas, tenemos muchas obras históricas de Polanco, perdón. Esta epístola de Laínez, que es la primera biografía de Ignacio de Loyola, escrita en Bolonia en 1547, la escribió el padre Laínez, es cierto, pero a insistencia de Polanco, a insistencia repetida. Polanco insistía mucho, llegaba hasta molestar. Polanco molestó por carta a Laínez, a Bobadilla, a Bobadilla le escribía cartas y Bobadilla reaccionaba. Padre Polanco, yo no le escribo más porque aquí estamos ocupados, no como en Roma, que se ve que no tienen mucho que hacer y están aquí. Pero el padre Bobadilla contesta en estos términos, ¿verdad? Y el padre Polanco dice, a mí me da igual, usted tiene que escribir y cada 6 meses usted tendrá que mandarnos un informe de lo que está haciendo. Bueno, hay muchas cartas a fin de año, muy desconocidas, qué pasó en la compañía año por año, sobre la vida y la muerte, las costumbres de Ignacio de Loyola, el coloquio del diario Viaje y esta gran obra que es el Cronicón de la Compañía de Jesús. 6 volúmenes. 6 volúmenes, casi 5000 páginas, año por año, year by year, como es la traducción inglesa, year by year, y una obra que elogia mucho el padre John O'Malley. Porque el libro de First Jesuits, los primeros jesuitas, las he contado una a una, creo que son más de 430 notas que tiene del Cronicón de Polanco. El precioso libro del padre John O'Malley se fundamenta no solo, pero en gran parte en la obra del padre Polanco. Pues como todos, ustedes si algún día nos pasará, pues nos moriremos, ¿verdad? El 20 de diciembre, a punto de cumplir los 60 años, porque había nacido el 24, el día de Nochebuena, de 1517, muere en Roma a los 59 años. Si tenemos los generales, el número de jesuitas, el número de provincias y el número de colegios, podemos hacernos una idea del desarrollo y el crecimiento de la Compañía de Jesús, como las cifras van creciendo, con Mercuriano hasta 144 colegios. Bueno, no solo ni mucho menos, pero en gran parte en el motor y en la dinámica, y en el impulso y en el carisma de todo este desarrollo estaba la mano, la mente, el corazón, la pluma del padre Polanco. Les decía, no tenemos un retrato, es impresionante, esto me ha cuestionado muchísimo, ¿cómo es posible no tener un retrato del padre Polanco? Cuando tantos otros jesuitas de mucha menos relevancia, digamos así, en la historia de la compañía, pues les gustó inmortalizarse en algún tipo de cuadro o relato, pues no sabemos. Esta es el detalle que tomé de la pieza de antes. Tenemos que hacer un reconocimiento a Polanco. Dice el padre Tomás de Aquino, Santo Tomás de Aquino, en la Suma Teológica, en su tratado de Angelología, que la única vez que los ángeles en el cielo dejaron de estar alegres viviendo en la consolación para experimentar el sufrimiento y el llanto, la única vez que lloraron los ángeles en el cielo, según Tomás de Aquino, nada menos, fue el día del Viernes Santo, con la crucifixión y la muerte de Cristo. Yo creo que el único día que habrá llorado Polanco en el cielo sería con la supresión de la compañía de Clemente XIV. Vamos a hacer un reconocimiento a Polanco. Hombre sin duda espiritual, entregado a Dios, totalmente a la misión recibida, hombre de oración, gran jesuita. Esto no me lo invento yo, esto está tomado de una de las cartas que ofrezco en el apéndice del libro, de una primera semblanza humana espiritual del padre Polanco. Hombre de gobierno, secretario, asistente, vicario, teólogo y pastoralista, como hemos visto por no pocas de sus obras. Hombre de virtud, fiel, prudente, discreto, abnegado, disponible. Tenía muy claro Polanco en qué consistía ser jesuita. No muchas austeridades, no muchas disciplinas, no muchos ayunos, no muchas liturgias. Les decía a los escolares, hay que ir a lo fundamental. Y ponía la humildad, la disponibilidad,
la abnegación, la misión, etcétera, etcétera. Sin duda, cimiento y arquitecto de la primera Compañía de Jesús. Padre Rivadeneira decía, parecía que sostenía bajo sus espaldas toda la compañía. Muchas gracias.